Es lamentable y vergonzoso que el movimiento Pachacuti se encuentre involucrado en una presunción de actos de corrupción. ¿Quién denuncia? El gobierno evasor de Guillermo Lasso, resentido porque no se le ha aprobado una ley para las privatizaciones de las entidades públicas, sale con esta denuncia en contra de 5 asambleístas del movimiento Pachacuti. Ahora bien, esta actuación del movimiento Pachacuti también implica y deslegitima la lucha histórica del movimiento indígena. Estas circunstancias dan a entender la mediocridad con que actúan, con falta de profesionalismo. Estos asambleístas hoy tienen que responder por lo que han sido denunciados ante la ciudadanía, ante las bases, ante las organizaciones. No puede ser posible que 5 asambleístas tildados de estos actos de corrupción o que están pidiendo favores políticos hoy tengan que deslegitimar la histórica lucha de resistencia del movimiento indígena. Es admirable. Ahora bien, los señores asambleístas deben responder por estos hechos. Quien denuncia tiene que probar, pero sin embargo, estas circunstancias ya ha deslegitimado, ya ha manchado la dignidad del movimiento Pachacuti y más especialmente del movimiento indígena. Y nosotros no podemos callar nuestra voz. Estos hechos se vienen desde la dirigencia del movimiento Pachacuti encabezado por Marlon Santi y Cecilia Velázquez, quienes se rompieron las camisetas para imponer este tipo de ciudadanos para que sean hoy asambleístas, y las respuestas que estamos resultando es manchar la dignidad de la lucha del movimiento indígena. Eso no se puede permitir. Pues aquí la Confederación Nacional de Indígenas, como brazo político de este movimiento que fue creado para responder a las necesidades de las bases sociales, tendrá que poner en orden estas circunstancias. Si esto no pasa, pues seremos las bases y las organizaciones quienes increpemos que existan cambios de manera radical en el movimiento Pachacuti, porque no puede seguir un movimiento manchado de actos de corrupción por la acción de los asambleístas, que en vez de cumplir sus funciones, que en vez de cumplir con sus obligaciones, que es legislar y fiscalizar, estén andando pidiendo favores políticos para comprometiendo sus votos. Eso no es ético ni moral, y nosotros como base del movimiento indígena no podemos callar estas circunstancias. Venga de donde vengan, los actos de corrupción tienen que ser investigados y tienen que ser sancionados como debe ser, de acuerdo a la norma, de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones. En otras palabras, estos 5 asambleístas deberían ser puestos al costado y deberían principalizarse. ¿Quiénes? Los suplentes, pues, a fin de que esa investigación llegue a la verdad, sea transparente y se responda. O sea, el que ha denunciado tiene que demostrar también, y si no demuestra, simplemente quedaría en un acto de un resentido político que no ha conseguido los votos con su ley que quería privatizar las entidades públicas. Al contrario, si demuestran que existen actos de corrupción, estos ciudadanos deben ser expulsados de la Asamblea Nacional y también del movimiento indígena, porque no podemos estar rodeados de personas corruptas que manchan la dignidad de la lucha social. El movimiento indígena ha venido pregonando el amaquilla, amashua, amayuya, el no ser mentiroso, no ser ocioso, y estas circunstancias manchan este principio filosófico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sancionar de manera ejemplar, desde la Coordinación Nacional del Movimiento Pachacuti hasta las coordinaciones provinciales. En las coordinaciones provinciales se ha pregonado y se ha designado inclusive personas que no son merecedoras, pues, que no tienen una dignidad de frente, no tienen una vida limpia, una carpeta limpia sobre eventos de actos de corrupción. Hay personas que tienen antecedentes organizativos que están en la coordinación del movimiento Pachacuti. Esos ciudadanos deben ser retirados de este movimiento y hay que limpiar de raíz estos actos de corrupción por la dignidad del movimiento indígena. Si es que hubieran aprobado la ley como hubiese querido el presidente de la República, obviamente el afectado más grande no eran los asambleístas, sino el pueblo ecuatoriano, porque esa ley viene con todo el peso de la privatización de las entidades públicas. Entonces, en este momento, obviamente, no calcularon bien sus negociaciones políticas y están resentidos de lado a lado. Los asambleístas, vengan de donde vengan, corruptos, deben cesar en sus funciones y deben someterse a un proceso de investigación transparente, en donde se demuestre su estado de inocencia o su culpabilidad. La Fiscalía tiene que actuar con el rigor de la ley. El Gobierno Nacional, por ser el representante de la, tiene la obligación moral de demostrar que su denuncia es verídica y que realmente está
cometiendo actos de corrupción. Pero también hay que dejarle claro y puntualizado que el gobierno nacional también, al haber reunidos para negociar estos tipos de votos con ofrecimientos de cargos públicos o dineros, también está caído en actos de corrupción. Pero sabemos de dónde viene el presidente de la República. Es un gobierno evasor, un gobierno que no paga impuestos y persiguiendo a otros corruptos también de esta naturaleza. Los resentimientos no pueden caer simplemente en meras palabras o presunciones, tienen que esclarecer por la dignidad del movimiento indígena y por el pueblo ecuatoriano también. Ahora, capítulo aparte es el de la presidenta de la Asamblea. También le ha asumido digamos, a la gobernabilidad un conflicto bastante acentuado. Bueno, la actuación de la presidenta de la Asamblea recae en el ámbito de una falta de liderazgo. O sea, es una presidenta que no ha tenido la calidad de poder liderar una institución para poder sacar resultados en el manejo y aprobación de las leyes. Y esta falta de liderazgo, y esta falta de ética moral, y esta falta de no poder sostener o poner de relieve el liderazgo de la Asamblea Nacional, estamos en lo que está. Esta Asamblea Nacional ha caído en decadencia y todos los que integran ese organismo realmente no tienen este rato el respaldo social. Entonces, ¿qué está pasando? Están entre gallos de medianoche pretendiendo sacarle del cargo a la señora, pero están negociando los mismos de siempre para querer captar esa Asamblea Nacional y poder de esta manera llevar a las privatizaciones, que es la pretensión del gobierno nacional, y aprobar leyes que sean antipopulares y que afectan al pueblo ecuatoriano. Ese es el problema. Este rato, lo que se tiene que decir claro, la Asamblea Nacional está integrado por asambleístas, con ciertas excepciones, por asambleístas mediocres y simplemente negociadores de cargos. Digamos, y al ser también integrante de Pachacuti le pone mucho más conflicto al movimiento que de por sí está ya dividido. Y ¿qué deberán hacer para reorganizarse, para una reestructuración del movimiento? Dos cosas fundamentales. Lo primero, que estos 5 asambleístas deben dar un paso al costado. Si tiene que ir la presidenta de la Asamblea por la dignidad del movimiento indígena, más los 5 asambleístas, pues que den un paso al costado. Primera cosa. Segundo, este proceso también se tiene que empezar a un cambio radical en la estructura del movimiento Pachacuti, desde la nacional hasta las provinciales. ¿Y quién tiene que liderar eso? Son las organizaciones que formamos bases del movimiento indígena, de la CONAI. ¿Por qué queremos este cambio? Porque hay que limpiar casa adentro todas estas situaciones de corrupción, de negociaciones y impedir que oportunistas se lleguen utilizando la bandera de Pachacuti a ocupar cargos como ha pasado en las presentes elecciones. Aquí en el caso específico de la SUAY, ¿qué pasó? 2 ciudadanos llegaron a la Asamblea con la bandera de Pachacuti y hoy no sabemos qué están haciendo. No han dado respuestas concretas, sino simplemente han sectorizado y se han sectorizado y un grupillo de personas simplemente están en esas circunstancias, pero no han dado respuestas claras y concretas de qué están haciendo en beneficio de la provincia ni en beneficio del país.